Ya tenemos en línea al psicólogo Pablo López, director académico de la Fundación INECO. Ya hablamos con Pablo el día del trastorno del sueño, el día del sueño. Hablamos un poco de cómo nos afecta y hoy vamos a hablar de otro aspecto que también tiene que ver con el sueño. Yo se los expliqué al principio. Estamos llenos de preocupaciones por 10 millones de cosas. Nos vamos a dormir y durmiendo seguimos pensando en esos problemas, entonces la cabeza no descansa nunca, dormimos muy mal por ese mismo tema, nos levantamos peor, rendimos poco, bueno, tenemos una serie de dificultades. Si esto pasa una vez, vaya y pase, ¿no? Andaremos un día un poco más tontos que el resto de los días, pero el problema es cuando esto se multiplica, porque ya entonces nos afecta de otra manera. Encontré un artículo, y por eso lo hemos convocado a Pablo, un artículo donde lo menciona a la Fundación, de algunas reglas que han inventado, por ponerle un calificativo, sobre cómo actuar, qué hacemos cuando durante la noche aparecen estos pensamientos. Pablo, muy buenas tardes, gracias por volver a atendernos y charlar con nosotros. Lucy Pisni te saluda. Buenas tardes, Lucy. Un placer volver a estar en tu programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que me resultó interesante leyendo, en este caso, Infobae, estos ejercicios que ustedes han diseñado para manejar los pensamientos que tenemos antes de dormir y lograr descansar un poquito mejor. ¿Nos contás un poco sobre esto? Sí, venimos trabajando desde INECO con la producción de material, nosotros lo llamamos psicoeducativo, de divulgación sobre el sueño en este caso, que si bien hay que reconocer que no es algo que hayamos inventado nosotros, sino que parte de lo que es la literatura científica en el área, apunta a que tengamos distintas cositas para hacer muy sencillitas que nos pueden ayudar muchísimo a dormir mejor. En esta oportunidad lo que charlábamos era sobre el rol que tienen los pensamientos y las emociones a la hora de dormir. Sabemos que cuando nos vamos a acostar nos predisponemos a pensar mucho, ¿no? Baja la estimulación externa, hay pocas cosas que nos distraigan, entonces nos empezamos a centrar en nuestros pensamientos. Uh-huh. Y eso muchas veces, si estamos, entre comillas, cargados de preocupaciones, pueden hacer que entremos en un círculo vicioso negativo que nos va a impedir dormir o va a hacer que durmamos de manera insuficiente o que tengamos un sueño poco reparado. Pablo, perdón que te interrumpa, a veces no son problemas justamente, sino algún tema que nos tiene excitados, digamos, de alguna manera, porque bueno, nos ha generado mucha expectativa o es algo que algún sueño que teníamos y que se empieza a cumplir, todas esas cosas que nos quitan la posibilidad de un buen descanso, ¿no? Sí, exactamente, cosas positivas que son tan intensas que nos dificultan el sueño. Igualmente esas no nos molestan tanto como las otras, ¿no? Claro, sí. Ojalá tengamos muchas de esas. Claro, pero al otro día te levantás igual dormido. Uno está dormido pero con energía, con buena motivación. Claro, eso es verdad, sí, es verdad. Pero bueno, sí, obviamente es algo que va a hacer que estemos un poco más cansados y en cuanto baje un poquito el nivel de actividad vamos a estar muy cansados, más allá que sea por buenos motivos. Claro. Pero está bueno esto que mencionabas recién, Lucy, de que a veces uno se queda enganchado con cosas, ¿no? Porque solemos pensar que el sueño es un fenómeno de la noche, ¿no? Y en realidad lo que pensamos y lo que nos pase o sentimos durante el día va a afectar a cómo nosotros dormimos y viceversa también. Entonces, si venimos crónicamente pensando en algo, ¿sí? Que no lo podemos sacar de la cabeza y llegamos a la noche y seguimos pensando en eso, cuando estamos durmiendo seguramente nuestro cerebro va a seguir pensando en eso y nos puede llegar a generar cierto malestar. Es por eso que es importante tratar de anticiparnos a estas cosas y hacer pequeñas
pequeños ejercicios que nos permitan, no digo controlar las preocupaciones porque no es la idea, ¿sí? Sabemos que el control no es un amigo del buen sueño, ¿sí? Sino más bien como se usa a gestionar las emociones o gestionar los pensamientos. Bien. Y en este sentido, esas cosas sencillitas, por ejemplo, una es poder anotar sencillamente lo que estamos pensando en un papelito, idealmente en el celular no, porque sabemos lo que nos generan las pantallas cuando estamos acostados, pero anotar esas cosas que están dando vueltas en nuestra cabeza. Porque muchas veces en realidad la gran trampa que en la que caemos a la noche es que queremos resolver todas las cosas pensando y buscando soluciones permanentemente y no podemos cortar nunca. El solo hecho de escribirlo, por un lado, nos saca esa presión de tener que seguir pensando sobre eso, y lo que es importante es que durante el día siguiente tomemos unos minutitos de nuestra rutina y lo dediquemos a pensar en profundidad en eso que nos preocupaba la noche. ¿Qué ganamos con esto? En principio, dos cosas. Una es que rompamos la espontaneidad del proceso. ¿Sí? Deja de ser algo automático, que los pensamientos vienen cuando quieren, sino que nosotros los traemos cuando disponemos. Y por otro lado, nos vamos habituando a esos pensamientos. ¿Sí? Y al habituarnos a exponernos sistemáticamente y voluntariamente a esos pensamientos, el efecto que tienen sobre nuestras emociones va bajando. Pablo, y además se me ocurre en este momento, muchas veces uno dice, ay, si me duermo me voy a olvidar esto que estoy pensando o que se me ocurrió, así que bueno, me mantengo pensando en esto para despertarme y no olvidarme. Si uno lo anota, es como que se permite relajarse porque sabe que ese tema lo puede retomar cuando tenga ganas, como vos decías recién, ¿no? Eso también me parece que el hecho de anotar algo nos permite decir, bueno, listo, no me voy a olvidar de esto porque lo anoté, ahora me duermo. Absolutamente, entonces nos saca esa presión insoportable de tener que estar sosteniendo en nuestra cabeza algo para no olvidarnos. Bien. Entonces, al anotarnos decimos, bueno, ya está. O sea, si me llego a olvidar, lo tengo ahí. Que claro. Es muy raro que lo olvidemos igual. Seguramente el otro día no vamos a mirar el papelito. Y vamos sí, a tenerlo si es algo importante lo vamos a tener en la cabeza igual, sí. Exacto. Porque, a ver, nosotros siempre tenemos ese temor de que cuando nos vayamos a dormir es como que se apaga el cerebro y después arrancamos de vuelta al otro día. En realidad nuestro cerebro sigue funcionando. De otro modo, en reposo, ¿sí? Pero sigue procesando la información. Es muy raro que se olvide algo que venía pensando antes. Sí, pero igual, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que durante la noche, durante el sueño, aparece la respuesta a algo que están dando vuelta por ahí y cuando te despertás no te acordás. La respuesta a la solución. Claro. Decís, ay, pero yo anoche soñé o lo pensé y era tal cosa y ahora no me puedo acordar qué era. A mí me ha pasado y te da mucha bronca. Sí, puede pasar, pero seguramente si uno se relaja y deja, digamos, a nuestro cerebro que se acuerde en algún momento del día, eso va a aparecer. Va a aparecer, sí. Bien. Pero hay muchas veces en nuestro esfuerzo por recordar ciertas cosas interferimos en ese proceso. ¿Viste cuando no aparece una palabra que uno dice, sí. ¿Cuál era? Y empezó a pensar y no le sale, y al rato dejó de pensar y sale. Exacto. Bueno, son interferencias que nosotros mismos vamos haciendo en el intento de recordar algo. Bien. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Otras cosas, como decíamos, el secreto no está solo a la noche, sino durante el día. Todo lo que son las prácticas vinculadas con la relajación o la meditación pueden ayudarnos. Ahí en la nota aclaramos que evitemos hacer estas cosas por el simple hecho de intentar dormir, ¿sí? Porque vuelvo a lo mismo, pero que sea reiterativo, pero los intentos de control sobre el sueño es lo peor que podemos hacer. Bien. Ahora, si nosotros nos relajamos o hacemos, no tenemos que hacer 3 horas de meditación, ¿sí? Sino 20 minutos, media hora de meditación, o relajación, o yoga, lo que nos guste, eso seguramente va a hacer que nuestro organismo baje el nivel de activación durante el día, y al bajar el nivel de activación vamos a estar mejor predispuestos a la noche para dormir. Bien, buenísimo. La verdad que
El trastorno del sueño creo que se multiplica, ustedes lo deben ver mucho, ¿no? Porque hay muchísimas preocupaciones, demasiadas preocupaciones en este último tiempo. Algunas lindas debe haber, por ahí como mencionábamos, pero la mayoría debe ser preocupaciones relacionadas con los hijos, con la economía, cómo llegamos a fin de mes, cómo no hacemos faltar nada, la seguridad, bueno, un montón de cosas que tenemos que estar súper alertas hoy cuando salimos a la calle. Algo que algunos años, décadas atrás teníamos mucho más diluidas, ¿no? Eran preocupaciones que no estaban tan presentes como hoy. Así que creo que también esto es lo que los ha llevado a ustedes a visibilizar y a socializar todas estas técnicas que pueden ayudar a un montón de gente. Por eso también queríamos charlar un ratito con vos, Pablo, para que también llegue a nuestra audiencia toda esta serie de consejos que pueden ayudar a más de uno a sortear ese problema que me parece que si se te repite día-noche también se genera o se convierte en un problema, ¿no? Porque llega la hora de dormir y decir, y otra vez voy a tener problemas para dormir, ¿no? Es que sí, así es. La preocupación por no dormir empieza a ser una preocupación más dentro de esa catarata de preocupaciones que tenemos. Bien. Y ahí es en general cuando nos metemos en problemas, porque empezamos a buscar soluciones inmediatas para resolver esa dificultad para el sueño, que en general nos producen el efecto contrario. Uh-huh. Bueno, y esto después se traduce en la actividad, en todo lo que tenemos que hacer al otro día. Nos puede generar, no sé, hasta accidentes, porque uno obviamente no está con la concentración necesaria en lo que hace, ¿no? Exacto. Nuestra concentración se ve alterada, nuestra capacidad de atención y los tiempos de respuesta. Y tardamos mucho más en reaccionar a los estímulos que cuando dormimos bien. Bien. Y eso es lo que favorece los accidentes. ¿Sabés que de la vez anterior, mirá, esto me quedó dando vuelta de la charla anterior, que hablamos también de los trastornos un poco del sueño? Yo no te pregunté cuántas horas tenemos que dormir. Bien. Bueno, hay ciertos valores de referencia y van cambiando con la edad. En general, cuanto chicos somos, más necesidad de dormir tenemos. Pero en un adulto promedio, en general lo que se recomienda es que durmamos entre 6 horas y media y 8 horas. Sin que esto se vuelva una norma absoluta que tengamos que cumplir, porque además hay mucha variabilidad individual. Uh-huh. Hay personas que duermen menos y están muy bien, y otras que necesitan dormir un poco más para tener el mismo efecto que quienes duermen en promedio 8 horas. Entonces, eso es solamente un valor de referencia, entre las 6 horas y media y las 8 horas. En general, los adultos mayores duermen alrededor de 7 horas, no porque haya una menor necesidad de dormir, sino porque van cambiando también lo que llamamos la arquitectura del sueño, es decir, las etapas que van ocurriendo en nuestro sueño, y el sueño profundo se va restringiendo bastante, y aparece el fenómeno de la fragmentación. Claro, y los adolescentes duermen como 15. Bueno, pero los adolescentes duermen, en realidad no duermen mucho, ese es el problema, duermen mucho los fines de semana nada más. Uh-huh. Para los adolescentes lo recomendable es alrededor de las 9 horas de promedio, pero con las obligaciones del colegio, más las cuestiones sociales que hacen que se acuesten más tarde, en general tienen una privación del sueño bastante marcada, uh-huh, que después la quieren compensar los fines de semana, y eso genera un desarreglo bastante importante, porque no nos olvidemos que además de la cantidad de horas que dormimos, es muy importante la estabilidad del horario en el que dormimos, cosa que los adolescentes no tienen. Uh-huh. Exacto. Bueno, 8 horas promedio, lo ideal, 6 y medio, 7 para adultos mayores, los jóvenes 9, pero sí, es verdad que esto es variable, depende de un montón de factores, pero en líneas generales ese es el promedio recomendado. Pablo, te agradecemos un montón este ratito de charla, seguramente ha sido de mucha utilidad para mucha gente, un poco nuestro objetivo
también es ese, no siempre estar girando sobre los temas de agenda y de algunos que nos preocupan tanto, sino también colaborar con estas sugerencias que pueden ser de muchísima ayuda para muchos. Así que gracias por prestarte a la charla. Gracias, Lucy. Bueno, un placer como siempre y buena semana para todos. Igualmente, para todos allí en Buenos Aires, que no es tan complicado, no es tan simple, vivir como en algunos otros lugares más tranquilos. Así que paciencia también con eso. Bueno, muchas gracias. El psicólogo Pablo López es director académico de la Fundación INECO y hablábamos sobre esto. ¿Cómo dominar los pensamientos antes de dormir? ¿Cómo regular las emociones para lograr descansar? Técnicas facilísimas, las más recomendadas: anotar en un papelito todos esos pensamientos que están en la mente y que nos mantienen despiertos, y entonces al otro día, en el momento oportuno, retomar y tratar de resolver esos temas. Durante el día, meditación, yoga, técnicas de relajamiento que permiten llegar a la hora de dormir un poco más tranquilos, y también socializar, hablar con otras personas sobre aquello que nos preocupa. Eso también genera un cierto alivio y hace que lleguemos a la cama un cachito más